Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa del Podcast del Misterio de la Granja de los Warren. Sé que, venimos cada vez que podemos, ya hace un tiempo que hicimos el último programa, pero ya sabéis que esto es cuando surge. Y hoy en el programa, en esta ocasión, tenemos a Rafa Montaño. Y Rafa, que nos vamos intercambiando las entrevistas un poco. Él me entrevista a mí, yo le entrevisto a él, pero es síntoma de que tenemos cosas que contarnos. Rafa, muy buena. Muy buenas, José. Encantado de estar en tu programa y en tu hábitat, ¿no? Donde más a gusto te sientes. Exactamente. Rafa, creo que prácticamente no necesita presentación, pero Rafael Montaño, para los que me siguen en como bien dice Rafa, en mi hábitat, ¿no? Rafa Montaño, escritor, investigador, también amante, como también dije en la conferencia, de los vinos, ¿no? También por esa parte. También tienes esa rama, ¿no? Que también tienes un pequeño interés por el misterio, ¿no? De una forma o de otra. Hemos hablado en algunas ocasiones de estos temas también. Y también presentas un programa en la televisión, Café de Levante, que yo creo que también tienes unos cuantos programas a las espaldas, que no es algo nuevo. Alguno hay. El tema de las entrevistas, ¿no? Rafa, estuviste en la segunda jornada de misterio que se organizaron en Sanlúcar. Sí. Estuviste el primer día hablando sobre Crónica Negra, que es de lo que vamos a hablar hoy principalmente. Crónica Negra en Sanlúcar, hay que decir, ¿no? Y vamos a llevar ese tema principal por esta especie de entrevista. No, a mí tampoco me gusta llamarlo entrevista, sino como una charla, ¿no? que tenemos aquí. Y iremos también tocando algunos temas que te quiero preguntar por tu opinión, ¿no? Sobre todo sobre todo esto. Con que también decir, sé que tenemos también telespectadores que nos ven desde Latinoamérica. Vamos a hablar de Sanlúcar, de la ciudad donde yo vivo, pero son historias también muy interesantes para todos. Obviamente los sanluqueños y sanluqueñas son los más interesados, ¿no? Pero también son historias interesantes para todos los que nos están viendo, ¿no? Rafa, antes de comenzar, yo decía cuando te presentaba en la jornada de misterio que muchas veces vamos caminando por Sanlúcar y hay un sitio donde nos estamos tomando un café o que paseamos todos los días por ahí, ¿no? Y a lo mejor ahí ha ocurrido un asesinato en el siglo XVII o en ese lugar pasó un hecho muy curioso en el siglo tal, y es como que pasa un poco desapercibida esa historia, ¿no? Claro, en las ciudades populosas, imagínate, ¿no? Incluso en las ciudades más grandes y populosas donde se ha cambiado mucho su fisionomía, ¿no? Porque el boom del ladrillo, pues evidentemente cambió muchas veces la estética de las grandes ciudades. Pero quizás en las ciudades más medianas o en los pueblos más pequeños donde todavía se sigue manteniendo un poco la estética en sí de siglos anteriores. Efectivamente estamos pasando por una burbuja en el tiempo, ¿no? Yo muchas veces, en alguna que otra entrevista, he hablado mucho de Jerez, ¿no? Jerez, por ejemplo, guarda zonas bodegueras, ¿no? del siglo XIX, de comienzos y mediados del siglo XIX, donde la mano de los avances tecnológicos no han pasado, con lo cual tú ahí paseas por una de esas calles y si te disfrazas de época o te vistes de época, ¿no? mejor dicho, y coges una calesa o un carruaje de los antiguos, perfectamente estás en el Jerez de 1850, por ejemplo, ¿no? Pero eso pasa en muchas ciudades, por ejemplo, en el puerto, en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz capital, ¿no? En otras poblaciones, ¿no? Con lo cual, fíjate lo bonito que es eso, que es caminar, ver, oler, observar, tener esa percepción sensitiva, ¿no? de una ciudad que va cambiando de generaciones las personas, pero no el plató, no el teatro que hay alrededor de nosotros, con lo cual eso guarda un misterio y guarda un romanticismo enorme, ¿verdad? Uh-huh. Rafa, tu contacto con el misterio, ¿no? Sé que de alguna forma te interesa, ¿no? O por lo menos sientes curiosidad por esto. ¿Comenzó de alguna forma o hay algún tema en especial que digas tú, oye, pues cuando vi esto cuando tenía 10 años, cuando tenía 8 años, cuando tenía 15, pues me empecé un poco a interesar un poco por estos temas? Bueno, yo creo que el que más o el que menos en su vida sí ha tenido siempre algún hecho misterioso al que no le encuentra explicación, ¿no?
podemos decir que el misterio realmente es eso, es algo al que no le podemos encontrar un razonamiento lógico, tanto visual como estético, como oloroso, ¿no? Sensitivo, ¿no? Con lo cual, a lo que se nos escapa de nuestro entendimiento, todo es misterio, ¿no? Con lo cual, partiendo de la base de que todos, yo creo que de una manera u otra hemos tenido algún hecho que no le podemos encontrar una explicación, a mí particularmente me interesó mucho la parte del misterio, que es la que hablábamos en la conferencia sobre en las segundas jornadas del misterio, que era la crónica negra, ¿no? Dada mis investigaciones, ¿no? Los trabajos que he ido realizando durante mi vida en pos de la investigación, en pos de la cultura, cuando vas buscando en las viejas hemerotecas, en los viejos archivos, vas desempolvando legajos, vas desempolvando viejos periódicos, historias que parece que habían relegado, ¿no? O se iban a quedar relegadas para el paso del tiempo, llenas de polvo, ¿no? Y llegas tú y entonces la pones de nuevo encima de la palestra, ¿no? Entonces iba sacando esas pequeñas noticias que no tenía realmente nada que ver con mis investigaciones, pero que me llamaban profusamente la atención, ¿no? Sobre todo lo que es la crónica negra, que es el ámbito criminalístico, ¿no? De los sucesos más dramáticos del ser humano, ¿no? ¿Por morbo? Pues por supuesto, puede ser que sí, claro que sí. Digamos que el crimen o la criminalística o la crónica negra, siempre hay detrás un morbo y un cierto misterio a los sucesos más sangrientos, ¿no? A dónde puede llegar el ser humano para cometer un hecho dramático, un hecho fatídico, ¿verdad? Entonces yo iba recopilando, José, todas las noticias que me iba llegando, sin ninguna pretensión, simplemente de tenerlas archivadas, tenerlas guardadas, tenerlas un poco localizadas, por si el día de mañana llegaba el momento de poder darle un poquito de forma. Y ese momento llegó, como nos ha pasado a muchas personas, con el tema del COVID, ¿no? Llega el COVID, llega ese parón, el mundo para máquinas, y aunque fue un momento muy difícil para toda la ciudadanía, para todo el planeta en sí, también tuvo una parte que se le puede decir positiva, ¿no? Y es que tuvimos tiempo para nosotros mismos. Entonces tuvimos muchísimo tiempo desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, durante un mes y medio o 2 meses, donde podíamos hacer cosas que antes por falta de ese tiempo no lo teníamos. Y ahí empiezo a rescatar todas esas noticias. Entonces yo mismo me voy sorprendiendo, ¿no? de muchas noticias, muchos sucesos que habían quedado perdidos en el tiempo y que me daban para un artículo real, ¿no? En este caso estábamos hablando de un misterio real, como son los asesinatos, desapariciones, incluso sucesos misteriosos que ocurrieron en este caso en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Y Rafa, es curioso porque las historias que contaste, las que nos vas a contar también ahora, ¿no? En la conferencia, yo no la había escuchado nunca. Y claro, yo después busqué por internet y no la encontré por ningún sitio. Es que tú me decías, después hablando contigo, que es que eso está escondido, que tú has ido, como tú bien has dicho, ¿no? Buscando otro tipo de cosas, pero te encuentras con eso, claro. Lo guardas, pero que eso no es fácil acceder a esa información, ¿no? Que tú tienes. Puedo casi garantizarte que si yo tuviese que buscar esas noticias ahora mismo, sin haber yo hecho sin haber anotado, ¿no? En qué posición, en qué periódico, en qué número, qué día, en qué archivo, en qué legajo, en qué sitio estaba, hoy día sería no imposible, pero muy, muy difícil, porque estamos hablando de que son pequeñas noticias en pequeños recortes de periódico de hace 140, 150, 160 años que han quedado registrados ahí solamente, con lo cual son pequeñas estrofas donde no hay un estudio criminalístico completo, sino son pequeños sucesos que van dando forma al periódico del momento, pero es que al día siguiente sale un número nuevo y eso se olvida, se borra. Con lo cual, gracias a las hemerotecas, que en España tenemos muy buenas hemerotecas, y a los archivos que tenemos, pues he podido rescatar, pero sería prácticamente imposible volver a localizarlas en muchos casos. O sea que los sanluqueños y sanluqueñas, sobre todo, que nos están escuchando, tanto en la Granja de los Warren como en Costa Noroeste Televisión, ahora mismo creo que se están frotando las manos diciendo, bueno, ¿qué nos tiene que contar Rafa de estas historias, ¿no? Pero Rafa, mira, antes de que me empieces a contar las historias, a mí me gusta hacer, ¿no? Como, ¿está a punto de comerte el pastel? Todavía no. Todavía no. Vamos a esperar un poquito, ¿no? Es muy curioso lo que has dicho antes también, que cómo la mente humana, ¿no? Llega a ser tan retorcida de esa forma para cometer crímenes atroces, ¿no? Porque una cosa es que, bueno,
fue y mató a su pareja o fue y mató a su amigo con una navaja. Bueno, también es una auténtica locura, ¿no? Que una mente humana pueda llegar a pensar de quitarle la vida a otro humano, ¿no? Pero cuando hablamos de crímenes atroces que dices tú, oye, ¿esto qué es lo que es? ¿Hasta dónde ha llegado este hombre o esta mujer? Que es que esto ya no tiene ningún tipo de Claro, lógica ni de claro, sentido, ¿no? claro. Cuando llegan a ese punto, Rafa, ¿tú qué piensas? Porque tú también habrás escuchado algunos casos muy famosos, como el de Jeffrey Dahmer o como algunos. Sí, claro. Y cuando tú ves esos casos, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza o qué piensas? Mira, yo siempre me he hecho una pregunta, incluso una pregunta que lancé al aire, ¿no? A la gente que estuvieron en la segunda jornada del misterio, ¿no? ¿Existe en el ser humano un germen intrínseco en nuestro interior, en este cerebro reptiliano, en esta memoria ancestral que tenemos sobre la maldad humana? Es una pregunta que me he hecho muchas veces, ¿no? Porque el ser humano es capaz de crear lo más bonito de este planeta, pero a su vez también puede llegar a ser lo más perverso del mundo, ¿no? Lo más perverso que nos podamos imaginar. Claro, cuando hablamos de ese germen intrínseco de la maldad del ser humano, podemos abrir un abanico, ¿no? Un ramillete de posibilidades. Son circunstancias biológicas, son circunstancias culturales, son, son diversos racionamientos que nos pueden llevar a pensar de dónde viene, ¿no? Es por tu cultura, es por el sitio donde te has criado, es por el ambiente que te ha rodeado. Yo sé que el mal está en todas las calles de este mundo, pero sí es verdad que hay índices, ¿no?, de cierta perversidad en unas zonas diferentes que en otras. Y esto no significa que en otras ciudades o en pueblos que sean muy avanzados tecnológicamente no ocurra. Por supuesto que ocurre, pero ahí hay esa balanza, ¿no? Es algo biológico, es algo cultural, es algo circunstancial del sitio donde te has criado o el ambiente que te ha rodeado. No sé, quizás esto deberían de hablarlo los psicólogos, ¿no? Los que tratan nuestra mente y nuestro interior. Uh-huh. Por ejemplo, Rafa, te comentaba antes lo de Jeffrey Dahmer, ¿no? Que se hizo famosa la serie hace poco. Un hombre que llegó a matar a sus víctimas, los llevaba a su habitación, allí los mataba, pero no era solamente que los mataba, sino cortó la cabeza, la metía en la nevera. Cuando entró la policía allí se encontró un auténtico esperpento, ¿no? Y dices tú, oye, ¿cómo ha llegado la mente humana, ¿no?, de este chaval a hacer esos crímenes tan atroces, ¿no? Mira, te voy a comentar 2 o 3 casos, Rafa, que tengo por aquí apuntados. Por ejemplo, H.H. Hall fue un estafador y asesino en serie estadounidense que fue objeto de más de 50 juicios tan solo pone aquí en Chicago. Lo ejecutaron en el 1896 y, estuvo condenado por robo, por varios de estos sucesos, ¿no? Y él confesó que había matado 28 personas, pero se le atribuyeron más de 200 asesinatos, ¿vale? Hablamos de finales del siglo XIX, ¿vale? Patrick Kearney se le llamó el asesino de la autopista. Un asesino en serie de Estados Unidos, zoofílico, necrógrafo, y pederasta. O sea, lo tenía todo, ¿no? Acabó con la vida de 21 hombres y niños entre 1962 y 77. Está considerado como uno de los criminales más prolíficos de la historia de Estados Unidos, ¿no? Fíjate que ya estamos avanzando a unos niveles bastante fuertes, ¿no? También hay casos de enfermeros y enfermeras que asesinan a los pacientes, porque sí, como tienen el poder de poder asesinarlos, claro. Pues los asesinan, ¿no? Y el último caso que te quería contar, que también me pareció muy fuerte, es el de Fred y Rosemary West, que eran un matrimonio. Lo típico, ¿no? Cuando las noticias no que salen, no, si era un chaval normal, si era una mujer normal, ¿no? Claro. Si esto, yo no entiendo qué es lo que ha ocurrido. Pues eran igual. Hablamos de los años 60 en Estados Unidos. Y decía que todas las víctimas eran mujeres jóvenes y en muchos casos los crímenes incluían la violación, el bondage, la tortura y la mutilación. Los cuerpos desmembrados de las víctimas solían ser enterrados en el sótano o en el jardín de la residencia de los West, ¿no? Estos son solamente unos pequeños casos. También está el vampiro de Sacramento. El vampiro de Sacramento, es que ya eso era un nivel increíble, Rafa, porque en uno de los asesinatos, es que cuesta hablar de este hombre y todo, ¿eh? En uno de los asesinatos que cometió,
bueno, practicaba la necrofilia, pero es que asesinó a un matrimonio, a la hija mediana y a un bebé que tenían. Pero es que después abusó del bebé una vez muerto. Entonces dices tú, es que estamos llegando a unos niveles ya increíbles, Sí, ¿no? Es en algo... que no hay ningún tipo de moral, ¿no? No hay ningún tipo de principio, no hay ningún tipo de sentimiento ni empatía por el ser humano, ¿no? Has dicho algunos casos interesantes, pero hace poco estuve yo ojeando el caso de la señorita o de la señora Olivier, ¿no? En Francia, ¿no? Que cometió con su marido, que era un verdadero asesino en serie, ¿no? Y que mataba chicas jóvenes también, ¿no? En la campiña francesa en Bélgica. El tema de Ted Bundy, ¿no? Bundy, o no lo recuerdo. La vampiresa de Barcelona, ¿no? Exacto. O sea, realmente todos estos casos forman parte, ¿no? de la sinrazón más grotesca del ser humano. Por eso pienso que dentro de ese germen asesino o de maldad que pueda tener el ser humano dentro, también hay un cierto morbo sexual en este caso, una apetencia sexual totalmente desviada, ¿no? De lo que podamos entender, pero también hay un cierto juego, ¿no? Los asesinos en serie terminan jugando con la policía y con la prensa, ¿no? Exacto. Con lo cual, al final, si te das cuenta, para ellos, que no sienten empatía, ya le puede más el morbo en sí de me están buscando, me están persiguiendo, voy dejando pistas, pero yo soy más inteligente que vosotros, ¿no? Cuando lo cogen, salen sonriendo a la prensa como si fuera no sé, si hubieran conseguido un premio, ¿no? O un triunfo. Eso es digno, evidentemente, de estudio, que por cierto hay grandes estudios sobre eso, ¿no? Sobre la capacidad que tiene el ser humano de ser tan retorcido y encima disfrutar con ello. ¿Con qué? También tenemos, ya vamos a pasar a los casos de San Lucas, pero también tenemos, hay que nombrarlo, Jack el Destripador, ¿no? La gran leyenda claro. De ese Londres victoriano Bueno, Jack el Destripador realmente podemos decir que es el pilar donde se basa toda la crónica negra que podemos conocer, ¿no? Realmente yo creo que la crónica negra en sí, creando ese morbo, lo genera Jack el Destripador. Cuando nos vamos al barrio de Whitechapel, en aquella Inglaterra victoriana, es cuando empieza a copar las portadas de los periódicos. Los grandes grabadores del momento, los litógrafos empiezan a hacer dibujos, empiezan a imaginarse un personaje que nadie le había puesto rostro. Eso crea un morbo, José. Crea un misterio realmente. No salgan a la calle porque hay alguien que os puede destripar, que os puede matar. Era alguien culto, alguien con dinero, alguien que lo que buscaba, esa perfección en el crimen. Realmente es el germen de la crónica negra que ha venido sucediendo en todos los países a raíz de todo eso, ¿no? Y sigue siendo todo un misterio. Y sigue siendo todo un misterio. Todo un misterio a día de hoy. Y una cosa curiosa, Rafa, lo que has dicho antes, ¿no? Los asesinos, cuando ya lo coge la policía, que salen sonriendo. Yo no sé si tú sabes este caso, pero tienen fan. Tienen mujeres que van a buscar a la cárcel porque son fan absolutas y están súper enamoradas de estos asesinos. Es increíble, ¿eh? Sí, es cierto. Y dices tú, bueno, ¿hasta dónde puede llegar la locura humana, ¿no? Y hay ciertos asesinos encerrados que siguen recibiendo millones de cartas, ¿no? ¿Cuál era? Había un hombre que fue creador de una secta, ¿no? Que se puso una esvástica aquí en la frente, que hizo un asesinato enorme en una granja, ¿no? Americana. Y era gracioso como las chicas le mandaban cartas y le pedían matrimonio y en muchos casos se llegaban a enamorar y a casarse en la cárcel, ¿no? Con lo cual dices tú, pero ¿qué juego es este? Exacto. O sea, ¿dónde estamos metiendo? ¿Dónde nos hemos metido, verdad? Exacto, incluso, bueno, hablamos ya también de temas sexuales, ¿no? Que las mujeres van allí a la cárcel, le mandan ropa interior por carta, o sea, ya llegamos a un grado de decir... Claro. Las sectas juegan un papel tremendamente fundamental en eso, ese lavado de la mente que se hace continuamente, porque parece mentira que en pleno siglo XXI, ¿verdad? Con la tecnología que tenemos, con los medios que tenemos a nuestro alcance, con libros, televisión, prensa escrita, hoy con un clic en el móvil tienes toda la información que necesitas, incluso más, ¿no? Y que todavía puedan haber sectas que sean capaces de lavarte el cerebro de tal manera
de transformar tu vida y tu familia alrededor tuya, ¿no? Me parece increíble, pero sigue funcionando. Exactamente. O sea, la mente del ser humano no nos dejará de sorprender. Claro, y sigue habiendo muchísimas sectas alrededor del mundo y lo seguirá habiendo, Rafa, porque eso es así, es innegable. Bueno, Rafa, vamos a meternos de lleno en la Crónica Negra en Sanlúcar, porque todo esto que hemos hablado de asesinatos, pues también en Sanlúcar ha ocurrido de una forma u otra. Sí, yo lo dije en su momento, ¿no? Desde las más populosas y grandes ciudades que conocemos hasta los pueblos más pequeñitos y recónditos, todos, absolutamente todos, guardan bajo sus alfombras historias y sucesos que le helaría a uno el alma, ¿no? Pero eso forma parte de la vida, ¿no? La sociedad es así, ¿no? Desde que el mundo es mundo, ¿verdad? Existen los asesinatos y la perversidad humana, con lo cual esas historias en muchos casos llegan a la televisión, a las grandes producciones de Netflix, a las grandes carteleras cinematográficas, y en otros casos quedan relegadas al suceso más perdido, ¿no? del misterio. Uh-huh. Pues como te digo, Rafa, vamos a ir con los casos de Sanlúcar. Uh-huh. Como hemos dicho anteriormente, son casos que muy pocas personas lo conocen, los que han leído tu artículo, los que estuvieron en la conferencia, pero yo creo que realmente, Rafa, muy pocos sanluqueños y sanluqueñas conocen la Crónica Negra que tenemos en nuestra ciudad. Sí, se pueden conocer quizás mejor los hechos más, que fueron más famosos, ¿no? El hundimiento de algún pesquero famoso, ¿no? Como el Samaritana, donde murieron muchos marineros, ¿no? Los pobres, y son noticias que sí llegan a la prensa y copan más portadas y tal. Pero estas pequeñas crónicas resultan testigos mudos, ¿no? Impávidos, ¿no? Del paso del tiempo, ¿no? En este primer caso, para mí es uno de los casos más interesantes del estudio de la Crónica Negra en Sanlúcar en el siglo XIX. Además, un caso que le tuve cierta predilección, ¿no? Y que tuve la inquietud de investigarlo más, de profundizarlo más, pero no tuve opción porque no tengo material, no hay material, o hasta el momento no he encontrado ese material para poder desarrollarlo, ¿no? Se tituló Horroroso hallazgo y ocurrió en la Sanlúcar marinera de 1849, en este caso el 27 de julio, que es cuando la prensa lo da a conocer. Este artículo, este suceso, llega a la prensa nacional, en este caso lo publica el periódico madrileño de la capital, El Clamor Público, y habla de un caso, José, que me parece fascinante, ¿no? Imagínense, nos vamos a imaginar esa Sanlúcar del siglo XIX, la marinería de la época, imagínate, ¿no? Esa Sanlúcar donde había mucha pobreza, ¿no? Había una gran tasa de analfabetismo, ¿no? Todavía no se habían formado los círculos, movimientos sociales, los movimientos libertarios, los movimientos ácratas, digamos que la lucha de clase, todavía eso no existía, la revolución industrial no había llegado prácticamente a muchas zonas de España. Con lo cual nos imaginamos ese barrio marinero agreste, casi anárquico, ¿no? Lleno de vegetación, y esos barcos de pesca, ¿no? Barcos de madera, grandes barcos que pesaban 25 toneladas con vela latina y que salían a pescar a la pesca del bou. Era una pesca que salían en paralelo un barco con otro, iban haciendo una pesca de arrastre, llevaban un copo, ¿no? una red, y los dos barcos, impulsados por las venas latinas, evidentemente no existían motores, sí existían, pero no habían llegado a esas embarcaciones, salen a faenar a una cierta distancia, ¿no? Salen a 13 millas de la costa, prácticamente enfrente de Rota, y a una cierta profundidad, en este caso son 27 brazas de profundidad. Los dos barcos están faenando y de buena primera se literalmente encallan ambos a la vez en medio del mar, ¿no? Para ellos en principio, para esos marineros en principio no fue una gran sorpresa, José, porque eso pasaba habitualmente, ¿no? Muchos barcos pequeños y medianos y grandes pues perdían sus útiles, ¿no? Perdían pues sus aparejos, perdían grandes anclas, tal, y ellos pues lo enganchaban después. Ellos ven que se quedan totalmente enganchados, que no son capaces de recoger el copo ni de mover las grandes embarcaciones, que son barcas de madera, como repito, de 25 toneladas, que son barcos bastante pesados, ¿no? Empiezan a hacer una serie de maniobras y empiezan a tirar entre las tripulaciones de los dos barcos y sacan. Primero ellos sacan digamos que las redes rotas, y en las redes sacan una cadena, ¿no? Ellos la llaman como una cadeneta.
empiezan a tirar de la cadena y 6 metros después de cadena empiezan a sacar un enorme anclote, un ancla grande, y enganchado en el ancla y en las redes un ataúd. Un ataúd de pino. Todos se quedan sorprendidos porque lo que encuentran es una caja enorme de madera de pino con los clavos relucientes. O sea, era una caja que se había fabricado con muy poco espacio de tiempo y había sido lanzada al mar. Todos se quedan como diciendo, bueno, ¿esto qué es? Imagínense esos marineros, ¿no? Prácticamente analfabetos, ¿no? Y sin tener nada de idea de leyes, que ellos cogen el ataúd, lo meten en una de las bodegas del barco y entre todos empiezan a abrirlo. Cuando abren la tapadera se encuentran un cadáver dentro. Un cadáver se describe, es muy gracioso porque la crónica, que es bastante extensa, viene un periodista de Madrid a hacer la crónica, a preguntarlo, y hablan de una persona de buenas carnes, blanco, sin ningún tipo de golpe, no tenía heridas de bala, heridas de cuchillo, solamente describe que tenía un pequeño moratón en un pómulo y la nariz doblada hacia la izquierda, muy doblada hacia la izquierda. Tenía patillas, barba ancha, era fornido, parecía saludable y no olía nada mal. Con lo cual ellos no entienden cómo pueden encontrarse un cadáver en un ataúd en medio del mar, ¿no? Ellos tienen miedo, sienten miedo porque, claro, al desconocer las leyes, ellos lo que piensan es que le pueden culpar a ellos, ¿no? De que el peso de la ley puede caer sobre todos los marineros, con lo cual se quedan con el ancla, se quedan con la cadena, pero el ataúd lo vuelven a rellenar. El cuerpo estaba totalmente desnudo, envuelto en una tela azul, una tela marina, una vela de barco marina, y lo vuelven a rellenar con piedras y lo vuelven a tirar al mar. Con lo cual nunca más se supo quién era ese hombre, cómo había llegado allí. Realmente es un misterio, ¿no? Evidentemente esos tipos de sucesos, de muertes en barcos grandes en el mar, ocurren diariamente, ¿no? Pero para mí tiene una connotación, no sé si decirlo romántica porque no es la palabra, pero tiene una connotación de misterio esa historia que me atrapó por completo, ¿no? Hombre, la verdad, Rafa, que es bastante curiosa, ¿no? Van a pescar, a faenar, ¿no? Se encuentran un ataúd, ven un hombre, como tú dices, que, bueno, envuelto en una vela, dice, oye, pues vamos a tirarlo otra vez al agua porque nos van a culpar, y lo tiramos otra vez al agua y ya está. Y es un auténtico misterio ese hombre que hacía allí, quién era, por qué estaba de esa forma, ¿no? Ellos describen que desde donde estaban veían el castillo de la Almadraba, el castillo de Luna de Rota, lo veían muy a lo lejos, ¿no? Entonces hay una serie de conclusiones muy interesantes, ¿no? Dice, cuando una persona fallece en alta mar, pero cerca de puerto, es conducido a este para su entierro. Nunca es arrojado al mar, y de la forma en que este caso se hizo. A una persona solo se le lanza al mar cuando es imposible llevarlo a tierra. Los fallecidos en buques de cabotaje o de pesca costera son sepultados siempre en cementerios. Los fallecimientos a bordo de buques mayores y a grandes distancias son echados al mar por la dificultad que tienen, evidentemente, de conservar al cuerpo. Pero hay una cosa que vuelve a ser misteriosa. Se lanza al mar sin caja. Estamos hablando de las leyes de la marinería del siglo XIX. Se lanza al mar sin caja, pero nunca desnudo. En este caso a este se lo encuentran en una caja y desnudo. Las leyes de la marinería dicen que si no lo puedes llevar a puerto, lo tienes que lanzar al mar desnudo, pero sin caja, ¿vale? Y con lo cual ocurre todo lo que debería de ocurrir, ocurrió a la inversa, ¿no? Con lo cual este hombre pues no pudo fallecer en un buque pequeño, por lo general porque se habla, en su momento cuando se hace la investigación pericial, se habla un poco de lo que puede ocurrir. Ellos piensan que debería de haber muerto en un buque de gran tamaño, ¿no? Y que se saltaron las normas de la marinería, por supuesto. Porque claro, si muere alguien en un buque pequeño, en un barco de pesca pequeño, ellos no tienen material para hacer una caja como la tenían allí, ¿no? Una caja de 3, estamos hablando de que era una caja de 3 metros por 1,5 metros de largo, de 1 metro de ancho, perdón, 3 por 1, es una caja bastante abultada, ¿no? ¿Qué razonamiento podemos dar? O si nos vamos al ala del misterio, estamos hablando de un asesinato, podría ser, ¿no, José? Podría ser un asesinato, perfectamente, claro. ¿no? Un ajuste de cuentas, también.
Podría ser una persona que tuviese una enfermedad y para que el barco no lo pusieran en cuarentena, en vez de llevarlo a puerto, lo lanzan al mar. También. Pero ahí se quedó. La verdad que la historia, hasta el momento, no tenemos una conclusión, pero a mí particularmente me parece una historia con un misterio magnífico. Claro, además es que sigue habiendo muchos misterios en la historia, Rafa, porque como tú dices, como se tenía que hacer, se hizo totalmente al contrario, se lo encuentran así y dijeron, oye, no tiene sentido que este hombre esté de la forma que está aquí en el mar, ¿no? Claro. Y claro, es que como buen misterio, hoy día sigue sin saberse qué es lo que verdaderamente, quién era, qué ocurrió. Y que nadie reclama ser cuerpo, ¿no? Exacto, digamos, también. porque, bueno, puede ser de otra nacionalidad. Por supuesto que podría haber sido un hombre de otra nacionalidad, pero no hay una orden, ¿no? Digamos que no hay más noticias, no hay un seguimiento. Sí es verdad que la noticia, por su misterio, causó mucho impacto, ¿no?, en la sociedad del momento, y mandaron a un cronista, al clamor público, manda a un cronista desde la capital a Sanlúcar, que vio el ancla, vio la cadena, habló con los marineros, pero no había cuerpo, no hay delito, con lo cual todo quedó diluido en la nada y ahora hemos rescatado esa pequeña historia que me parece una historia tremendamente jugosa, ¿no? Sí, la verdad que es bastante curiosa, misteriosa y ocurrida en nuestras costas, ¿no? Que tampoco ocurrió en muy lejos. No. Marineros sanluqueños a 20 y tantos millas de aquí, ¿no? Fíjate. También habría que ver a los marineros en ese momento, ¿no? Cuando se lo encontraron. Me parece. Habría que ver la escena, ¿no? Que se montó allí con. Son marineros, ¿no? Ataviados con la ropa de la época, ¿no? Prácticamente harapientos, ¿no? Y quemados y tostados por el sol, ¿verdad? Tiene que ser una estampa tremenda, ¿verdad? Claro. A mí, Rafa, que el mar siempre me da mucho respeto. Cuando muchas veces ves, ¿no? Te asomas al paseo marítimo de Sanlúcar, ver la inmensidad que se ve allí, a mí eso me da mucho respeto porque me da un poco de no saber lo que hay, ¿no? Qué puede haber ahí, qué misterios puede haber también. El mar para mí es un auténtico misterio A ver, José, se dice que conocemos más el espacio que nuestras profundidades de los mares, ¿no? Fíjate, todo lo que puede... Sabemos mucho más del espacio exterior que de la profundidad de nuestros mares. Hay zonas que son prácticamente inhabitables, ¿no? Con lo cual no se sabe todavía nada de ellos, ¿no? Y también, bueno, que si hablamos de misterios en el mar, podríamos llamarnos aquí otro programa entero, ¿no? Pero apariciones, incluso, bueno, JJ Benítez, cuando vino aquí a dar la última conferencia, creo que fue la última, hablaba de apariciones incluso de unos seres extraños de luz en el Coto, que los guardas del Coto lo han visto, han tenido varios avistamientos, o sea que tenemos ahí una zona bastante caliente, ¿verdad? Bastante caliente. Pues bueno, Rafa, pasamos al siguiente caso. Si te bueno, parece. Vamos a pasar ahora a un caso que guarda un cierto misterio por la manera que se hizo, ¿no? Es un asesinato, ¿no? ¿Qué ciudad o qué pueblo no ha tenido un asesinato, ¿no? Pero la verdad que la manera en que se ejecuta este asesinato resulta bastante doloroso, ¿no? Con lo cual podemos sacar algunas hipótesis que hablaremos ahora al final cuando lo resumamos. Este artículo sale publicado en el diario El Español. Es una noticia del 1 de agosto de 1836 y se tituló El asesinato del hijo de Juan Claro. Estamos hablando de un empresario que se llamaba Juan Claro, era un hombre pudiente, un comerciante de la época, digamos, ¿no? No me atrevería a decir si un burgués de la época, ¿no? Pero sí un comerciante bastante reconocido en Sanlúcar, que tenía pues negocios, ¿no? de temas de hortalizas, de verdura, y él pues tenía a su hijo, ¿no? Este chiquillo lo matan con 12 o 13 años, ¿no? Porque sale desde Sanlúcar para vender unas hortalizas en Jerez de la Frontera. Y bueno, pues se lo encuentran cruelmente asesinado, ¿no? Claro, cuando nosotros hablamos de Sanlúcar a Jerez y lo vemos ahora, lo vemos súper fácil, ¿verdad? Bueno, hay 20 kilómetros, vas en coche, tardas 20 minutos, en tu moto, incluso vas andando y echas 1 hora y media, 2, no lo sé. Pero no tienes ningún tipo de peligro. Pero el camino, la Sanlúcar de 1836, la provincia de Cádiz, la España, ¿no? De 1836, esa España de las guerras carlistas, ¿no? Esa España de revoluciones, ¿no? Esa España convulsa del contrabando, eran caminos tremendamente peligrosos. Ir de Sanlúcar a Jerez era ir por estrechos caminos
agrestes totalmente, copados de maleza, copados de pinos, copados de chumberas, con lo cual era una zona bastante al estilo lejano oeste americano, ¿no? Donde evidentemente habían bandidos que se escondían en las calles, en los campos y en los caminos para atacar a las calesas, a los coches de pasajeros, a los viajantes, a los comerciantes que iban de Sanlúcar a Jerez, de Jerez al puerto, de Sanlúcar a Chipiona, a Trebujena. Y a este chaval, pues parece ser que para quitarle el dinero de la venta de las patatas que había vendido en Jerez, pues además era poco dinero en sí, lo atan a un árbol y lo degüellan, ¿no? Le cortan el cuello y muere el chaval con 12 o 13 años amarrado, ¿no? a un árbol, ¿no? Hay una búsqueda, José, la policía, digamos que del momento, la Guardia Rural, ¿no? Las milicias populares, las milicias ciudadanas del momento empiezan a buscarlo y se lo encuentran, como digo, amarrado a un árbol, con un profundo corte en el cuello, había sido degollado, y las alimañas, se pensó que eran las alimañas, le habían arrancado los ojos, ¿no? Le habían quitado, tenía la cuenca de los ojos vacías, ¿no? Se le veía las cuencas de los ojos, con lo cual fue bastante dramático. Para Sanlúcar de Barrameda fue un caso tremendamente doloroso, José, imagínate, ¿no? Un chaval con 12 o 13 años, conocido de un conocido comerciante sanluqueño, que es brutalmente asesinado, se supone que para robarle el dinero de la venta de esas hortalizas. Claro, ¿qué es lo que nos hace pensar todo esto? Pues nos hace pensar que se extrae una serie de pesquisas que roza los cánones de la lógica criminalística. Lo han cogido, lo han matado para robarle el dinero. Pero al ver la crueldad con la que se han ensañado con el cuerpo, no tiene sentido que alguien desconocido que te está robando el dinero, que te causa la muerte, te haga ese daño, ¿no? Claro. Con lo cual se puede pensar, o se llega a pensar, que puede ser una venganza no en este caso contra el hijo. El hijo, digamos que es el arma en sí, ¿no? Es el que paga la pieza clave, contra el padre, pues no sé, por algún soborno. En aquella época Sanlúcar está copada. Tengo muchas noticias de la Sanlúcar de los años 30 del 19, donde los asaltantes de camino hacen locuras. Realmente, bueno, hay una noticia publicada en otro artículo que tengo que habla de una banda de forajidos, ¿no? que estaba instaurada en la Algaida y que tenían atemorizado a toda la población gaditana. Cometían delitos de asesinato, de atracos y tal. Fueron castigados, fueron cogidos, lo metieron en la cárcel de la isla de León, lo que es San Fernando, y hacen una fuga épica. Que sí. O sea, épica. Se escapan y se vuelven a esconder en la Algaida. Está en el artículo. Ese artículo, en Crónica Negra. Está en el mismo artículo de Crónica Negra. Lo que pasa es que esa parte, ese artículo no lo llegamos a decir en la crónica, en las jornadas de misterio, se quedó, pero lo podéis leer en el artículo. Un artículo tremendo, ¿no? Con lo cual, como digo, para resumir, se piensa de que al hijo de Juan Claró lo pueden haber matado por un ajuste de cuenta, ¿no? Esta gente te mandaban un anónimo y te decían, oye, quiero tanto dinero, o te quemo el pajar, te quemo el ganado, te robo, o en este caso te puedo matar a tu hijo, ¿no? Fíjate, Rafa, es curioso también lo que dices de hoy día vamos de Sanlúcar a Jerez tan tranquilo en el coche, pero en esa época tú decías, voy a salir, pero yo no sé qué es lo que me puede ocurrir. Sí. Mira, esta misma banda, de Sanlúcar al puerto, había una venta, ¿no? Era la famosa, una de las ventas, no sé si la venta del Empalme, una de las ventas que había a medio camino, que al final hacía prácticamente de hostal, ¿no? Y de restaurante de los fatigados viajeros, ¿no? De las calesas. Ten en cuenta que en calesa o en carruaje de aquí a allí pues se tardaba bastante tiempo. Y estos bandidos los meten a todos en el hostal aquel, en el restaurante, los encierra 2 o 3 días para robarle todo el dinero, y venían a los toros, del puerto a Sanlúcar, una corrida de toros, y terminan encerrados. O sea, que historias de esas hay montones, ¿no? Fíjate. Pero antes de cerrar este caso, Rafa, es bastante fuerte, ¿no? La escena que se tuvieron que encontrar, el que fuera que se lo encontrara, a un niño de 12, 13 años, como tú has dicho, degollado en ese camino, ¿no? Como tú decías, que no es como ahora, que era como estaba en esa época. La verdad que tuvo que ser una escena bastante grotesca e impactante, ¿no? Mira, hace poco vi una serie que me encantó, se llama El Alienista,
de casos muy parecidos a Jack el Destripador, pero en el Nueva York de finales del siglo XIX. Imagínate la ambientación de aquella ciudad populosa, ¿no? El ropaje, ¿no? La manera de actuar, esa manera decimonónica, ¿no? Y hablaban, y el alienista era una persona que cuando iba a esos casos, en su momento no tenían cámaras de fotografía, ¿no? Con lo cual tenían que dibujar al milímetro la escena del crimen. Eso no es solamente de Nueva York, eso pasaba en todos los casos de crimen que podíamos encontrarnos en el siglo XIX. Imagínate cuando iba el cronista, ¿no? Iba el periodista del momento o la policía con alguien que dibujaba al milímetro lo que se estaba encontrando, lo que estaba viendo, para después, si hubiese un juicio, tener las pruebas como una imagen, ¿no? Con lo cual había que dibujar a la perfección ese chico, ¿no? Con el ropaje, la sangre, el corte en el cuello, claro, la cuenca vacía de los ojos, ¿no? Con lo cual eso forma parte de la historia criminalística española del siglo XIX, ¿no? Claro. Con lo cual sigue guardando una atracción en el siglo, para mí, particularmente en el siglo XXI, enorme. Y fíjate, como igual que dije que ocurrió en nuestras costas, ocurrió no muy lejos de aquí, en el camino de Sanlúcar a Jerez, la distancia yo no lo sé, pero ponlo a medio camino, una cosa así. Claro, fíjate. Pues Rafa, otra historia sorprendente que yo creo que muchos saluqueños y jerezanos no conocen seguro, que estaba ahí oculto, que bueno, gracias también a tu trabajo pues ha salido a la luz, ¿no? Continuamos con otro caso, Rafa. Mira, en este caso vamos a cambiar un poco el crimen grotesco para mí un caso tremendamente interesante que digamos que abre varias vías de especulación de cómo funciona la mente humana, ¿no? Hay un caso muy interesante que ocurre en Sanlúcar, en este caso el 25 de agosto de 1859, prácticamente ya había pasado la mitad del siglo XIX, y se titula Ejecución de un mono. Ejecución de un mono. Estamos hablando de un extraño caso de un mono que roba a un bebé y lo lanza por la ventana. Nos ponemos en contexto, ¿vale? La calle Mesón del Duque, hay una casa de vecinos donde viven una serie de vecinos y hay una pareja joven de allí que tiene un bebé. Y uno de esos vecinos tiene un mono que había amaestrado desde pequeño. Ese mono había crecido, se había convertido ya en un mono grande. Un mono es un animal con bastante fuerza. Sí, claro. ¿Vale? Parece ser que el mono le pudo coger cierto celo al bebé y una noche se escapa por la ventana, se cuela en casa, abre la ventana del vecino. Había unos techos de unas bodegas, el mono no había mucha distancia, se cuela, se mete en casa del vecino, coge al niño y evidentemente con una intención malévola de intentar asesinar a ese bebé, lo lanza por la ventana. Claro, eran casas antiguas, habían techos de bodega, con lo cual la distancia entre la ventana y el techo de una bodega que había no era mucho. El bebé sufre algunas lesiones, pero no muere, ¿no? Hasta ahí ya la historia en sí es sorprendente, ¿no? O sea, es un bebé que se escapa en la calle Mesón del Duque y intenta matar a un bebé, ¿no? En fin, recorre una cierta distancia hasta meterse en la casa del vecino, ¿no? Pero claro, yo lo describo, además lo tengo anotado, ¿no? Nos encontramos un caso tremendamente extraño que roza casi lo jocoso y lo satírico, ¿no? Esto lo podíamos poner como en Crónica Negra, como en la historia satírica de Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Porque todo este caso realmente hay que tomarlo con cierta distancia, cierta reticencia, ¿no? Este caso sale a la luz en 1859 de unos escritos que estaba corriendo por la Sanlúcar de aquella época que afirmaban que había sido totalmente verdad. Y es así que no solamente sale publicado en la prensa local, que podría ser algo un poco más jocoso, sino que se hace eco el diario matritense La España, que era un diario de importante tirada nacional, ¿no? Y saca este caso. ¿Cuál es lo que más nos sorprende? Sino que la gente, cuando se forma el juicio popular, ¿no? Podemos ver actualmente, ¿no?, esos juicios donde la gente se va a decirle al asesino o al presunto autor de una fechoría, ¿no?, a insultarlo tal y cual, pues en ese momento igual, ¿no? Pero no lo hacen con el dueño del mono.
Lo hacen con el mono. Con el mono. Lo Juicio al mono. Lo hacen, o sea, hay un juicio al mono, ¿no? Con lo cual Increíble. se pone, hay una ejecución a garrote vil. A garrote no, la horca, muere en la horca. O sea, y lo ahorcan delante de todos los sanluqueños. Que, bueno, te voy a leer la noticia. Me vas a permitir que te lea la noticia íntegra porque no tiene desperdicio, ¿no? Sí, claro. Dice, ejecución de un mono. Los periódicos de Andalucía están divirtiendo al público a costa de los autores de ciertos escritos redactados en Sanlúcar de Barrameda. Con este motivo, recuerdan el suplicio de un mono en aquella ciudad a cuyos habitantes ya le había caído hacer viviendas en una tierra donde tanto abundan los guasones. Aquí se habla un poco de ese, ¿no? ¿Qué es lo que podría ser, no? Contaremos lo que hay de cierto en el suplicio del mono. Dice, allá por el año de 1850 tenía un vecino de aquella ciudad que vivía en la Puerta de Jerez, un mono muy travieso, que escapándose por los tejados llegó a la azotea de una casa en la calle Mesón del Duque, cogiendo a un niño de 6 o 8 meses que dormía en la cuna. Lo tiró por un tejadillo próximo, dejándolo bastante mal parado. Preso el mono, el pueblo le sentenció a morir ahorcado en la plaza del Cabildo y a permanecer 48 horas expuesto al público su cadáver en el cadalso. Esta sentencia se ejecutó en todas sus partes por el pregonero de la ciudad en presencia de un gentío inmenso. O sea que me está diciendo, Rafa, que hoy día donde podemos tomar una tapita, ¿no? Donde allí ejecutaron es a un lo que mono. tú hablabas al principio, ¿verdad? Exactamente. O sea, estamos allí tomando una tapita, una cervecita y sin saber que en esa plaza ejecutaron a un mono ahorcado. Bueno, y después pusieron su cadáver. Su cadáver durante 48 horas. Estas noticias que vemos, estas cosas que vemos nosotros en las películas, que parecen de casos muy lejanos, de años muy lejanos, el 1850 está a golpe de piedra, ¿eh? Sí, para la vejez totalmente. de nuestro planeta y los años que tiene. Estamos hablando de 100 años, 150 años, no sé, estamos hablando de muy poco espacio de tiempo. Con lo cual ya había un raciocinio bastante avanzado del ser humano en todas las facetas del saber, ¿no? En todas las facetas de nuestro intelecto, ¿no? Pero ocurrió tal como lo cuentan, ¿no? Con lo cual resulta un caso, realmente es un caso poco esclarecedor. Yo tengo que decir, también tengo que decir que estuve buscando información sobre esto en el archivo de Sanlúcar, en la memoria escrita del momento, las actas capitulares, yo no lo encontré. Yo no lo encontré, aunque la prensa del momento afirma que es totalmente cierto, ¿no? Claro, como tú Pero dices, bueno, salió en varios medios exactamente, también diferentes, ¿no? Bueno, Oye, de pues, ser cierto, pues es interesante reconocer también el raciocinio, ¿no? del primate, ¿no? Impulsado quizás por celos o por alguna venganza, ¿no? Claro. Animal. De ser cierto, Rafa, como tú bien dices, habría que imaginarse la escena, ¿no? Una plaza llena de gente, la plaza del Cabildo, viendo cómo van a ahorcar a un mono, A un ¿no? mono, Sería, vamos, totalmente una escena, como tú bien dices, ¿no? Un poco cómica, un poco macabra. Claro, Podríamos decir que... Estamos hablando de un libro de Charles Dickens, ¿no? Exactamente. Es que es increíble, ¿no? Que eso ocurra aquí. Rafa, por cierto, un pequeño Sí. paréntesis. A mí me da mucha curiosidad porque creo que pregunté una vez y creo que me dijeron que en la Plaza de la Paz hubieron algunas ejecuciones. ¿Tú sabes por casualidad aquí en Sanlúcar dónde se hacían algún tipo de ejecuciones o no sabes ahora mismo muy bien? Yo no te sabría decir, ¿no? Ten en cuenta que al final digamos que la memoria, no la memoria, esas habladurías populares que van pasando de padres a hijos, de abuelos a padres, de padres a hijos, muchas veces transgiversa la historia. Claro. Evidentemente en Sanlúcar hubo ejecuciones, por supuesto que sí. Yo creo que nos tendríamos que remontar al siglo XVI, siglo XV, siglo XVII quizás, ¿no? Pero bueno, yo no sabía decirte, te lo digo porque estas historias de la vieja cárcel de La Paz, donde se ejecutaban a personas, incluso en la Guerra Civil en el Castillo de Santiago, cosa que no es cierta, ¿no? En el Castillo de Santiago no se cometió ningún asesinato en la Guerra Civil. Salieron los presos para ser fusilados, pero no fallecieron allí, ¿no? Con lo cual se van transformando con el paso del tiempo. Yo creo que hay amigos míos y personas de aquí de Sanlúcar que saben perfectamente, ¿no?, cómo era la Sanlúcar del siglo
XV del siglo XVI, del siglo XVII, y que quizás ellos podrían darnos alguna luz sobre el respeto. Yo no lo sé. Claro, claro. Pues preguntaremos porque tiene que ser también curioso ese lugar, ¿no?, donde se hacían esas ejecuciones en público, ¿no? A garrote vil, ¿no? Claro, que o hoy día... a horca, ¿no? Que, vamos, yo lo pienso hoy día, es una auténtica locura, ¿no? Pero bueno, formaba parte de la justicia del momento, ¿no? Exactamente. Mirar los ojos, yo te digo una cosa, José, yo creo que estarás de acuerdo. Mirar la historia con los ojos de hoy es un equipo, o sea, intentar entender las cosas que pasaban antiguamente con la visión que tenemos hoy es una auténtica equivocación. Claro, exactamente. Cierto, hay que ponerse en la mentalidad de espacio, la contexto, época tiempo y ya está. Exactamente, y aceptarlo. Que, por cierto, también es Crónica Negra, creo yo, de alguna forma, lo que tú también has comentado, ¿no? Porque el Castillo de Santiago, en la Guerra Civil, era, como tú bien como tu compañero y tú decías en el libro, era una zona de presos, ¿no? Republicanos, pero que después se ejecutaban en cunetas o se ejecutaban en carretera. O sea, que eso también forma parte un poco de la parte macabra. La parte, yo creo que más macabra, ¿no? Claro. La más macabra, ¿no? Porque bueno, que se matara a alguien en el siglo XVI, algún ladrón, algún asesino en la plaza pública, pues pasaban todos los pueblos de España, pero que un golpe militar le quitara la vida a más de 100 de personas aquí en Sanlúcar por pensar realmente diferente, pues eso sí es un caso bastante dramático. Claro, incluso, no sé, Rafa, tú me corriges, ¿no? Que tú obviamente eres el autor del libro, pero incluso familias esperando fuera, que el preso que estaba allí, esperándolo fuera, incluso viéndolo cómo se lo llevaban en el coche y llorando. Perfectamente, ¿no? Nos podemos imaginar el camión, ¿no? Esos camiones Chevrolet antiguos, ¿no? Entrando por la puerta del castillo a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana. Por supuesto que sus familiares estaban allí, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Claro. Viendo cómo iban a un destino totalmente dramático. Claro. Bueno, fue una parte muy oscura en España en general, pero aquí en Sanlúcar también tuvimos que sufrirla y bastante. Bueno, Rafa, ¿seguimos con algún otro caso? Sí, vamos a acercarnos nuevamente al mar. Hay un caso muy extraño y muy violento, ¿no? Que se tituló en su momento Excesos de un oficial de marina, ¿no? Esto ocurre en el año 1849, sale publicado el 3 de mayo. Y nos encontramos un caso tremendamente extraño de un abordaje y un ataque de un alférez de marina, el señor Francisco Castro, al capitán del vapor Teodosio Manuel Izquierdo, por el simple hecho de no haberle realizado el saludo protocolario que exigen las ordenanzas de la marinería de la época, de izar la bandera, según las ordenanzas, como digo, de la marinería, al cruzarse con el místico Palomo, el barco del alférez. Nos encontramos con un místico, el barco del alférez, este señor, Francisco Castro, que era un barco ya de más envergadura, y nos encontramos a un pequeño vapor que era el vapor Teodosio, un vapor muy romántico, muy coqueto, muy de la época, ¿no? Con su chimenea y con su vela. Que pues iba trayendo pues digamos que a las personas, ¿no? y su cargamento, ¿no? Desde Sevilla a Sanlúcar, al puerto de Bonanza, y desde el puerto de Bonanza pues salía pues para el puerto de Santa María o para la ciudad de Cádiz, ¿no? Con lo cual había una cierta ordenanza, que es que cuando el barco más pequeño se cruzaba con un barco más grande, tenían que izar una bandera en señal de saludo, ¿no? Digamos que de como un saludo, ¿no? A un general, ¿no? A un capitán o algo así, ¿no? Este hombre pues no lo hizo, y el alférez pues se enfadó muchísimo, y fíjate hasta el punto que llega, que espera que el Teodosio vuelva de su viaje no sé si al puerto o a Cádiz, lo espera ahí en la broa, en la entrada de Sanlúcar, y cuando lo ve pasar, manda una flotilla a decirle al capitán del Teodosio que se monte en la barca y que tiene que ir a presentarle los respetos al alférez del místico Palomo, ¿no? Entonces este hombre se niega, ¿no? Se niega a montarse en la barca y tal. Entonces los marineros regresan al místico y le cuentan al señor Francisco de Castro que el capitán Manuel Izquierdo no quiere ir al barco a presentarle los respetos, ¿no? Porque es que tenía muchos pasajeros a bordo, que tenía que reanudar la marcha, o sea, que es que no era cuestión de parar el barco y tal, sino que lo haría cuando volviese, y tal. Ahí hubo una pequeña charla, ¿no? Con lo cual
vuelven, en este caso, vuelven todos los marineros, parte de los marineros del Místico y el capitán vuelven al Teodosio y, como lo dice la prensa del momento, escalan, ¿no?, con los bicheros al barco como si fueran piratas berberiscos, ¿no?, a la cubierta del vapor Teodosio. Todos, como digo, iban armados con espadas y bicheros, ¿no? Y un marinero cogió por la espalda al capitán Manuel Izquierdo, que ya era una persona mayor, mientras que el capitán, y además te lo podía leer textualmente, pero bueno, para no hacerlo más aburrido, diré que el capitán le saca la espada y se lía a machetazos, literalmente, con el capitán Manuel Izquierdo. No le causa la muerte, pero le causa heridas muy graves, ¿no? Claro. Con lo cual, no había pasado algo nada grave para que una persona actuara de esa manera. Además, lo hace delante de todos el pasaje, ¿no?, que estaba todo en el Teodosio esperando para regresar a Sevilla. Con lo cual todos ven como esos marineros, como verdaderos piratas, enfurecidos, suben al pequeño vapor de madera Teodosio, lo cogen y el otro empieza a castigarlo con una espada, con lo cual le provoca enormes cortes profundos en la cara, en el cuerpo, en la oreja, en el brazo. Fíjate. ¿Cuál es la conclusión? Pues evidentemente es un caso totalmente de superioridad institucional, ¿no? Además llevada totalmente al extremo, ¿no? Una falta total de respeto por la vida humana y sumado a la inexistente empatía por las personas que iban a bordo. Pero tú fíjate cómo actúa uno y otro. Mientras que este hombre estaba atacando a Izquierdo, ¿no?, con la espada, allí había marineros del Teodosio que también tenían armas y que también tenían bicheros. El bichero es como un pequeño gancho que sirve para el abordaje, ¿no?, para un muelle, un atraque, ¿no? Con lo cual, él en ningún momento dio orden a sus marineros que interviniesen, porque sabía perfectamente que se iba a provocar una matanza a bordo del barco delante de la gente que allí estaba, de los pasajeros, ¿no? Claro. Con lo cual, por una parte encontramos esa maldad, ese germen intrínseco de la maldad del ser humano florecida, pero en cambio nos encontramos con, no sé, como alguien que realmente muestra una honorabilidad increíble, ¿no?, al dejarse, ¿no?, a ser agredido e intentar que ninguno de sus marineros actuasen y confrontasen una pelea con los otros, ¿no? Con lo cual es una historia que pasa aquí en el río de Sanlúcar, ¿no?, a vista desde la orilla, y que esa noticia sí cayó como un ladrillo, ¿no?, como un boom, como una bomba en la prensa, sobre todo en la marinería española del momento, ¿no?, porque nadie entiende por qué este hombre actúa de esa manera tan violenta, que estuvo a punto de causarle la muerte a una persona muy querida en su momento, como era el capitán Izquierdo, que era muy conocida por el tráfico, ¿no?, de pasajeros, ¿no?, de Sevilla a Sanlúcar. Uh-huh. También tenía que ser curioso, Rafa, ser uno de esos pasajeros y ver la escena también que se montó allí en un momento, como tú bien dices, ¿no? Claro. Los marineros subiendo, ahora empiezan a darle machetadas a Izquierdo, ¿no?, como tú has dicho. Se quedarían todos diciendo, oye, claro, todos asustados. Había las damas de la época, ¿no?, con los polizones, con los trajes, ¿no?, tal, desmayadas, la gente allí, pues imagínate, nadie se atrevía a meterse, porque si estaban haciéndole eso al capitán del barco, que no le iban a hacer a alguien que se metiera por medio. Exactamente. Literalmente lo mataban. Claro, y como tú bien dices, menos mal que no dio orden Izquierdo, porque si no se hubiera allí una matanza increíble, sí, ¿no? Claro. Este hombre, yo creo que a lo mejor le cogió un mal día, ¿no?, al comandante, dijo que tú no me saludas, pues ahora voy yo allí y le cogería un mal día. Yo creo que fue, él se sintió tremendamente ofendido, claro. Pero dentro de esa ofensa, yo digo, hay un problema psicológico en la persona, ¿no? Totalmente. Porque tú me puedes ofender a mí y yo sentirme agraviado, pero de ahí a tú con tus hombres intentar asesinar a un capitán de otro barco más pequeñito, pero un capitán igualmente, me parece algo que estaba fuera de la lógica, ¿no? Totalmente. O sea, yo creo que se quedó todo el mundo, hasta el mismo capitán. Y como tú dices, ¿no?, la honorabilidad también de Izquierdo de decir, oye, quedarse todo el mundo quieto, que aquí se ha liado, pero yo recibo los machetazos y... Sí, el hombre aguantó estoicamente ante el chillerío, ¿no?, de las damas y los caballeros que allí estaban viendo la escena tan dantesca, claro. Fíjate.
también ha ocurrido aquí en nuestras costas, ¿no? Que paseamos Sí, muchas sí. veces por ahí y no sabemos muchas Claro, veces lo son que... historias que son historias que se diluyen en el tiempo. Claro. ¿Otro caso más, Rafa, tienes por ahí? Sí. Tengo Pues algunos más. Si tenemos tiempo, te lo digo. Si te parece, contamos de los que tengas preparado, contamos uno más, ¿vale? Para no hacerlo tan largo. Y como quiero volver a hablar contigo también de estos temas y de otros temas en otro programa, pues si te parece, nos cuentas el último caso y también dejamos ahí un poco en el cajón, ¿no? Sí. Que yo sé que tú tienes bastante contenido para contar. Contamos el último caso, ¿vale? Ha ocurrido aquí en Sanlúcar, el que tú veas que pueda ser un poco más interesante de los que tienes. Claro. Son interesantes todos, obviamente, pero el que tú veas que destaca un poquito más. Y te hago un par de preguntas finales que tengo ahí también preparado para ti, Rafa, si te parece. Hay dos casos que no sé cuál contarte. Está el perro misterioso, bueno, el perro que parece ser que se pudo hundir con el gran barco de guerra, la joya de la marinería española, como era el Reina Regente, y que aparece en las costas unos años después. O el gran búho, ¿no? Que es un caso también tremendamente misterioso que ocurrió en los jardines del Picacho, con lo cual lo dejo a tu elección. Pues mira, a mí, Rafa, el del gran búho me gusta, ¿vale? Porque cuando me lo contaste me gusta, pero el del Reina Regente yo me quedé totalmente impactado porque, claro, es un barco que todavía hoy día no se sabe qué ocurrió. Es un misterio total. Es un gran misterio y también lo del perro es totalmente increíble, ¿no? Sí, o sea, bueno, ¿si te parece? sí, claro. Mira, nos vamos a ir al año 1897, el 3 de agosto, ¿no? El resumen es el siguiente, ¿no? El 10 de marzo de 1895, como ya sabemos muchos de nosotros, la joya de la Marina Española, que era el buque de guerra Reina Regente, se hunde de manera totalmente misteriosa y sin dejar rastro alguno. El agua del estrecho de Gibraltar. Mueren 412 hombres, que se dice pronto, ¿no? Mientras hacía la ruta de Tánger a Cádiz, ¿no? Además, con buena calma, con buen tiempo, desaparece un barco de guerra con casi más de 400 personas y no se sabe nada de ese barco. Claro, porque se dice, no, es que había un temporal increíble. Pues, las notas meteorológicas del momento, las cartas náuticas del momento, no hablan de que hubiese... Además, el maestro Echegoren, ¿no? Echegoren cuenta perfectamente este caso, ¿no? Lo ha contado alguna vez en el cuarto milenio y él decían que no había nada que pudiese hacer desaparecer un barco de esta envergadura, ¿no? Con lo cual, este barco desaparece en el estrecho, viajando de Tánger a Cádiz, y en el barco viajaba un marinero sanluqueño que estaba acompañado supuestamente por su perro. Cosa fantástica, que años más tarde, como digo, el perro apareció nuevamente en casa de sus familiares en la calle Bolsa, ¿no? La noticia conmovió y sorprendió no solo a los familiares y amigos, sino también a la prensa del momento, y se hizo eco un gran número de periódicos del momento, ¿no? Como el Noticiero Sevillano, que en este caso lo describió así. Dice: cuando parecía que ya habíamos de olvidar de una vez el horrible naufragio del Rey Regente, perdido en la inmensidad de los mares, un hecho conmovedor y misterioso viene a refrescar tristemente aquella hecatombe, ¿no? Nos encontramos que este señor, que era el alférez de navío José Enríquez Fernández, llevaba siempre consigo un perro de la raza Terranova. Este hombre era un hombre un alférez de marina, que estaba muy acostumbrado a estar embarcado en los barcos de guerra de la Marina Española, que era un hombre del cuerpo, ¿no? Un militar reconocido, y tenía una perra grande Terranova que lo acompañaba a todos los barcos. Es más, sus compañeros decían y redactaban a la prensa de que perfectamente él montaba en el barco y el perro se montaba con él y hacía los viajes que hacían, las rutas, las operaciones, las maniobras, ¿no? Entonces, evidentemente, este hombre esa mañana sale desde Sanlúcar para el puerto de Cádiz para embarcar en el Reina Regente, y el perro Terranova lo acompaña. Entonces, sus familiares de la calle Bolsa entienden que él, igual que otras veces, ha embarcado en el barco y que el perro embarca con él. Con lo cual, eso fue en el año 1895, y como en otras ocasiones, pues todos pensaban que había toda la normalidad, ¿no? El perro y el dueño en el barco. Vale, de 1895 a 1897 no se sabe nada del perro. Evidentemente, el Reina Regente, como hemos dicho, se hunde, y entre esos 412 marineros está
nuestro sanluqueño que pierde la vida y evidentemente todos piensan que el perro ha muerto con él, porque el perro no está en el puerto de Cádiz y no está en Sanlúcar de Barrameda. Pero, con lo cual, ya su familia se lloraba la muerte de su hijo, pero evidentemente el perro pues, había pasado a un tercer o un cuarto plano porque había desaparecido también, ¿no? Pasa que hay un día, ¿no?, que en 1897, en el puerto de Bonanza, pasa un barco que iba a dirección a Sevilla y que el perro iba dentro del barco. Con lo cual podemos entender que ese perro se quedó en el puerto de Cádiz y pudo ser adoptado, ¿no? Quizás por algunos de allí, se quedó vagando o esperando a su dueño en el puerto, cosa realmente rara porque su dueño no iba a dejar a su perro Terranova abandonado en el puerto. Claro, claro. Con lo cual todos pensaban evidentemente que el perro había muerto con él en el naufragio, ¿no? Ese barco, cuando pasa por la orilla, pasa por digamos que río arriba, y el perro ve Sanlúcar de Barrameda, no sabemos si lo huele, si lo percibe, ese sexto sentido animal, el perro literalmente, con el barco en marcha, salta al agua. Todos los marineros se asoman a la borda, empiezan a llamarlo porque piensan que van a morir ahogados. Nada más lejos de lo que podía imaginarse. El perro llega nadando a la orilla. Fíjate. Desde mar adentro, llega nadando a la orilla y sale corriendo y se va hacia un camino de la Quinta de la Paz donde su fallecido, su amo, tenía un pequeño terreno y una casa donde tenía pues árboles frutales, tenía tal, y ahí pasaba muchas horas con él. El perro llega a un camino alejado de la Quinta de la Paz desde la playa de Sanlúcar. O sea, se tira al agua, llega a la orilla y sale corriendo al camino. Cuando llega a su terreno y se da cuenta que su amo no está allí, sale corriendo hacia la calle Bolsa, donde donde estaban domiciliados sus padres, donde estaban los familiares del alférez, ¿no? Su padre, en ese momento, el perro subía la escalera, 2 años después, y el padre bajaba a hacer unas compras. Y bueno, el padre de Enríquez, cuando ve el animal ladrando, y además dice que hacía unos ladridos lastimeros, ¿no?, unos aullidos tremendos, dolorosos, profundos, ¿no?, en unos aullidos que no lo habían escuchado nunca, que helaba la sangre, ¿no?, de los vecinos. Ese hombre cae en redondo por la escalera desmayado de la impresión de ver 2 años después al perro Terranova que había vuelto a casa, ¿no? Claro, con lo cual la historia, pues evidentemente guarda un misterio enorme, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones, José? Pues, hombre, la más lógica es que Nalimar quedase abandonado en el puerto de Cádiz, como hemos dicho, ¿no?, a la espera de que su dueño volviese. Evidentemente sería adoptado por otro navío y que pasara el tiempo hasta que la llegada a puerto de Bonanza dio la casualidad de que el barco pasó por el puerto de Bonanza, pues el perro sintiese la necesidad de volver a su casa, ¿no? Pero las cuestiones sobre el caso se nos agolpan, además sin totalmente ninguna respuesta, ¿no? ¿Realmente quedó el perro en el puerto de Cádiz cuando se partió Reina Regente? ¿Embarcó en Nalimar junto a su amo? Y si así fue, ¿cómo sobrevivió a ese hundimiento, no? No se sabe. De no embarcar, ¿cómo pudo el perro sentir que estaba en Sanlúcar para saltar al mar y ir a las posesiones, ¿no?, a los terrenos, a las casas que tenía su dueño? Con lo cual es un caso fabuloso, magnífico y de superación animal digno de estudio. A mí me parece un caso precioso. Sí, sí, totalmente. Además, Rafa, que como tú bien dices, creo que no tiene mucho sentido lo de que se quedara en el puerto, porque como tú bien dices, no le va a dejar dueño allí al perro, dice, yo me voy y dejo aquí al perro. Tuvo que ser a lo mejor alguna fuerza mayor que le dijeran, mira, el perro no lo puedes embarcar. Claro. O te viene o dejar perro. Claro. A lo mejor dijo, mira, pues dejo el perro, pero yo lo dudo mucho, porque tú sabes, muchas veces depende del nivel de conexión y de afinidad que tú tengas con tu animal, ¿no? Pero es complicado que una persona... Bueno, es complicado. Desgraciadamente ocurre mucho que se dejan perros y gatos y mascotas abandonadas,
Pero que yo eso lo descartaría totalmente. Pero claro, tampoco tiene sentido que desaparezcan 400 personas y el perro venga, ¿no? Evidentemente no tiene... si pensamos con un razonamiento lógico, no es nada normal, ¿no? Se hunde el barco, se pierden 412 marineros que no han sido todavía rescatados y el perro ¿quién lo iba a rescatar en medio del estrecho? Evidentemente nadie, ¿no? Porque, no sé, me imagino. Pero sí es verdad que queda esa parte de misterio que tú realmente dices, bueno... Vale, venga, se quedó el perro en Cádiz, pero ¿cómo ese animal es capaz de intuir que está en Sanlúcar de Barrameda? Claro, exactamente. Tan acostumbrado al mar estaba con su dueño que es capaz de percibir que estaba en su tierra para lanzarse al mar con el barco en marcha. Exacto. Y llegar después a la calle, a la casa. Al campo, en la quinta de La Paz, que está muy alejado de la playa, y después volver a la calle Borsa, a casa de sus familiares, ¿no? Fíjate. Una historia brillante, ¿no? La verdad es que sí. Tiene misterio por todos lados, porque solamente habla de reina regente, ya eso es más una definición de misterio. O sea que bastante curiosa esa historia. Cuando la contaste, Rafa, la verdad es que yo también me quedé bastante impresionado. Bueno, Rafa, para ir terminando, te voy a hacer un par de preguntas que bueno, ya te digo, otro día a lo mejor con más tiempo, cuando grabemos, grabaremos de nuevo, ¿no? Como te digo, vamos intercambiándonos las entrevistas un poco, ¿no? Vamos cambiando de programa, ¿no? Rafa, tú el tema espiritual, ¿qué opinión tienes al respecto de cuando te hablo fantasmas, todo el tema de, no sé, la ouija, demonios, todo el tema más... Porque claro, el abanico del misterio, como siempre decimos, es muy amplio, pero cuando nos metemos en el tema espiritual, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, la verdad que es un tema tremendamente difícil. En cierta manera, yo en cierta manera quiero creer, ¿no? Quiero creer porque pensar que estamos en este mundo solo y que cuando fallecemos no hay nada más, pues es tremendamente triste, ¿no? Todos tenemos el ansia, ¿no?, de ver a nuestros familiares fallecidos, ¿no? O de vivir una experiencia totalmente diferente a la que estamos viviendo hoy día en este mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Yo creo, ¿no?, por supuesto que hay algo más. ¿Qué es lo que pasa? Que esto termina siendo, digamos que es como un libro, ¿no? O como estas historias, ¿no? Estas historias no las encontramos y ahora resultan frescas, resultan atractivas, resultan conmovedoras, misteriosas, pero durante mucho tiempo el paso del tiempo lo ha tapado con polvo, ¿no? Con una capa de polvo. Para mí el misterio muchas veces es así. Existen cosas que no somos capaces de entender y de darle una lógica, con lo cual es un misterio en sí. Pero hay tanta falsedad muchas veces en las personas, en los medios, hay tanto fraude que claro, que eso hace que por una parte me sienta tremendamente atraído, pero por otra parte tremendamente como a verlas venir, ¿no? Y yo particularmente he pasado por mi vida, yo te lo he contado en alguna ocasión, he pasado por momentos que no le encuentro ningún tipo de explicación. Y yo soy una persona tremendamente racional, ¿no? Con lo cual el misterio está ahí. Yo por una parte me siento muy atraído, pero por otra parte hay una parte de esa sociedad que lo tergiversa todo, que lo manipula todo y que al final te hace estar siempre entre dos aguas. No sé si me he explicado. Sí. Además es que tiene sentido porque hay mucha falsedad hoy en día. También muchas veces con el tema de investigaciones paranormales que van a sitios y también, oye, me ha aparecido 45 fantasmas, se han movido 25 sillas, no, eso no es así, ¿no? Y como tú bien dices, también los medios de comunicación muchas veces mienten, ¿no? Te hacen un teatro que verdaderamente no es así, ¿no? Y claro, entiendo esa parte de... Me da curiosidad porque es cierto que me ha ocurrido cosas que no le puedo encontrar explicación, pero por otra parte, con la falsedad que hay, tampoco puedo creer todo lo que veo ni todo lo que me cuentan, ¿no? Claro. Entonces, claro, te entiendo perfectamente porque, Rafa, tú no eres una persona creyente, ¿no? Ni tienes ningún tipo de religión ni nada de eso, ¿no? No lo soy. O sea que es importante también saberlo porque depende también muchas veces las creencias de las personas pues tiran para un sitio o para otro, ¿no? Pero bueno, es cierto,
vamos, te entiendo perfectamente que tengas esa curiosidad, ¿no? Como muchas veces nos ocurre cada vez que hacemos algún tipo de conferencia o... Pero fíjate, es que esto que estamos hablando no es nada nuevo. Te acabo de enseñar, no sé si nuestros amigos los pueden ver. Tenemos la revista espiritista Lumen, dedicado a la sociedad o a la fraternidad, ¿no?, espiritista de Sabadell, de un círculo espiritista que había en la Barcelona, en la Cataluña, uno de los núcleos más importantes del espiritismo en España en 1898. Ya estas cuestiones que nosotros estamos hablando ahora mismo, no esta crónica negra, sino lo que estamos hablando, ya ellos lo debatían en estos libros, en estos estudios. Claro, ¿no? Con lo cual, esto está digamos que de plena actualidad de tiempos aquí, ¿no? Claro. Y ahí está la muestra, ¿no? Además, esta revista, Rafa, que me decías que era una revista mensual, que vaya revista mensual para leerte todos los meses. No, porque aquí esto está encuadernado. Esto se daba todos los meses, te daban... O sea, al final de año, pues el propietario pues compraba las tapas o le regalaba las tapas y lo encuadernaba. Y lo encuadernaba todo. Antiguamente con todos los periódicos y las revistas semanales y la literaria. No sé si se verá bien, no me lo quiero cargar, que sé que tiene... Se llama Lumen, ¿no? Aquí tiene que haber una información increíble. Sí, hay cositas muy interesantes. Estoy totalmente seguro, como tú bien dices, pone aquí 1898, finales del siglo XIX, y como tú bien dices, Rafa, ya estos temas... es que no es nada nuevo. O sea, podemos tener ordenadores, tenemos amplificaciones de sonido, iluminación... Y antes, pues no tenían esto y lo que tenían eran las velas y la chimenea, como tú lo tienes puesto aquí. Aquí tú estás mezclando dos mundos, estás mezclando la tecnología del siglo XXI y estás mezclando el romanticismo, el costumbrismo de siglos anteriores, ¿no? Con las velas y con el fuego. Pues antes se hablaba de esto con una copa de coñac, con una copa de whisky, ¿no? Y hablando de estos temas, los círculos espiritistas de la España decimonónica. Además, Cádiz es uno de los puntos, junto con Barcelona y Madrid, donde más... logias, donde más fraternidades, donde más círculos del mundo espiritual existieron en España. Claro. Hay cientos de revistas, ¿no?, mensuales y semanales sobre el tema espiritista, ¿no? Con lo cual estaba muy arraigado en la sociedad española de aquella época. Con lo cual tú le estás haciendo hoy un homenaje con esta entrevista a esos dos mundos, nunca mejor dicho. Además, también me gustaría situarme en esa época, ¿no? Allí, me imagino un salón victoriano, ¿no? Como tú dices, con una copa de coñac, ¿no? Todo muy elegante y hablando de temas espiritistas, claro, ¿no? Claro. Te podías reunir un grupo de científicos, se podía reunir un grupo de rugby o se podía reunir un grupo de personas a hablar de temas espiritistas, ¿no? Tendría que ser conversaciones muy, muy interesantes, sobre todo escucharlas, ¿no? De poder ir al pasado y escucharles ahora lo que y sobre todo porque realmente es el comienzo, ¿no? Claro, exactamente. Digamos que es el comienzo, el siglo XIX, si no me equivoco y no soy un experto en la materia, entiendo que es el comienzo de toda esta morbosidad por el más allá, ¿no? Por el comienzo, por el espiritismo, no por la evidencia, pero sí, bueno, incluso por la evidencia, ¿no? Todo eso, todo ese enjambre, ¿no?, todo ese ramillete se nutre mucho del siglo XIX y ha llegado hasta nuestros días. Y bueno, yo creo que hoy en día hay varios que lo están defendiendo bastante bien, ¿no? Periodistas a nivel nacional y bueno, que hacen un trabajo serio. Que bueno, es cierto que nuestro amigo Iker Jiménez, pues es cierto que sigue haciendo su labor, pero bueno, parece ser que se está desviando un poquito también del camino, ¿no?, donde él estaba. Yo es lo que digo al respecto de él, ¿no? Te has labrado una carrera durante años, ¿no?, que te estás yendo ahora por una rama que a lo mejor no deberías de meterte, ¿no? Y parece ser que la carrera se está ahí... No tambaleando, porque que Jiménez va a tener siempre personas que le sigan, pero sí es cierto que hay ya un sector de seguidores que parece ser que ya sí, está un poco bueno, reacio. Eso suele pasar con todo, ¿no, José? De todas maneras, a mí particularmente hablar de Cuarto Milenio o hablar de Iker, me parece que ha hecho una cosa tremendamente inteligente, que es de rodearse de profesionales en la medicina, en la mente humana, militares, de cuerpos de seguridad, cuerpos del Estado, gente que hace 30, 20 años sería impensable que hablasen de eso abiertamente, ¿no? Claro. Con lo cual, cuando tú te rodeas de grandes personalidades, de grandes sectores de la medicina, de la mente, de la ciencia, haces que el misterio sea no más amable, pero sí más
más fácil de digerir para todos, ¿no? Yo recuerdo que en esos programas hace 30 años que alguien hablara de fantasmas, de apariciones, era muy difícil. Claro. Y hoy día la gente cuenta sus experiencias sin temor a que nadie le diga ese cachondeíto y esa tontería, ¿no? Con lo cual, por mi parte, creo que ha hecho una labor tremendamente interesante. Sí, totalmente. Además, la labor que ha hecho Iker, obviamente, por el periodismo en España, ¿no? Me parece uno de los mejores comunicadores que hay en todo el país y en parte del mundo. De su profesión, y eso es se le nota la gran pasión que tiene, ¿no? Por ello. Lo que sí, Rafa, solamente una última cosa antes de despedirnos, que creo que también es importante, a raíz de lo que tú has dicho, ¿no? De esa parte que dices tú, oye, no me quiero sumergir del todo en la piscina del misterio, prefiero tener unos manguitos puestos, porque está esa parte de falsedad, ¿no? Solamente contarte y decirle a la audiencia que nos está escuchando en estos momentos. Hay mucho TikTok hoy en día, hay muchas redes sociales, muchos vídeos de que tú ves a uno en su casa que de pronto se mueve un sofá, una ventana. De verdad os digo, no os creáis nada. Y cuando veáis grupos de este tipo también, ¿no? Que no lo tenemos muy lejano, que en un directo de media hora, 40 minutos, le ocurre de todo, de todo. Mira, nosotros hace muy poco, bueno, ahora que estamos grabando el programa, ya cuando el que lo escuche más tarde, hemos estado investigando en un lugar de Sanlúcar, ¿vale? Porque afortunadamente tenemos sitios donde, bueno, tenemos buenos contactos y ahora mismo parece ser que la cosa fluye. Rafa, nos pudimos llevar desde las 9:30 hasta las 3 de la mañana o más. No ocurrió nada. Absolutamente nada. No, pero eso es honra, ¿no? Eso es honra, claro. Claro, un lugar señalado, que nos han llegado testimonios. No ocurrió nada en toda la noche. Una noche muy aburrida. Si yo hubiera querido, hubiera montado un espectáculo allí increíble, claro, porque tengo los medios y sé que lo puedo hacer, pero no lo quiero hacer, ¿sabes? Entonces, ¿por qué os digo? Porque desde las 9 hasta las 3 de la mañana pasan muchas horas, ¿vale? Y a lo mejor cuando empezamos a analizar lo que tenemos, a lo mejor tenemos 2 psicofonías de 30 segundos que no podemos darle una explicación, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No significa que lo que nosotros hagamos ahora seamos los mejores ni seamos los más honrados, sí, porque no queremos engañar a nadie, ¿no? Pero que tengáis mucho cuidado por esa parte que tú también dices, Rafa, por esa parte de que engañan a la gente y que después la gente se cree que un fantasma está en todos lados, que te dicen que la habitación esa está encantada y tú ya vas a dormir ahí y te va a ocurrir de todo. No es tan fácil que ocurran este tipo de cosas, ¿no? Y solamente quería también aclarar Hombre, yo te digo una cosa, mira, si ustedes que sois amantes, ¿no? En este caso del misterio, y que hacéis un trabajo con medios avanzados, ¿no? Y que tenéis los pies, sois humildes, tenéis los pies en el suelo, intentáis sacar lo que encontráis, ¿no? Si lo hay, por supuesto, pues eso os honra, y no solamente eso, sino que demuestra vuestro amor por esta, no sé si profesión, o por esta rama, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, eso está muy bien, porque si lo que hacéis es mentir, eso es como mear, nunca mejor dicho, mear contra el viento. Al final es a ti, tú eres el que te estás manchando, porque habrá un momento en que nadie te crea, que las puertas de los sitios donde tienes que entrar se te cierren y los favores que se te puedan conceder no se te otorguen. Claro, exactamente. Pues bueno, nosotros seguiremos por ese camino que creo que es el correcto. Rafa, pues nada, decirte que muchas gracias por haber estado aquí en el podcast del Misterio de la Granja de los Warren. Ha sido todo un honor y un placer, como siempre, tenerte aquí. Y por supuesto, todo súper interesante lo que me contaste. Fíjate que me lo contaste en la conferencia y quería volverlo a escuchar otra vez porque la verdad que me parecen historias súper interesantes y, como digo, difíciles de encontrar. Difíciles no, totalmente, prácticamente imposible de encontrar, a no ser que, como bien dice Rafa, leáis su artículo o a partir de ahora escuchéis este podcast, ¿no? Que ya quedará grabado para siempre, para los restos, ¿no? Con que, Rafa, como te he dicho, te emplazo para una nueva cita, que hablaremos de otros casos que tengas también por ahí guardados y de otros temas, por supuesto, que se me quedan muchos en el tintero, pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Con que nada, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer, gracias a ti por invitarme y nada, nos vemos en los platos, nunca mejor dicho. Exactamente, que ahí es donde nos vemos prácticamente siempre. Rafa, muchas gracias. A ti. Pues nada, nosotros nos despedimos hasta aquí en este podcast del Misterio Warren y nada, os emplazamos hasta el siguiente programa, que ya veremos, traeremos sorpresas.